El día de hoy tenemos un terrible problema con nuestra juventud. Estoy hablando de chamacos entre 15 y 22 años que están destruyendo su vida a causa de la adicción a la sustancia de las drogas. Perdón, la redundancia. Estoy grabando en vivo, discúlpenme. Y yo me refiero a chamacos entre esa edad porque después de los 25 años, señora, papá, mamá, mujer, marida, esposa, ya no son chamacos, ya deberían caminar en responsabilidad, pero muchas veces por el sistema educativo, por el amor de la madre, por comprensión de la pareja, piensan que siguen siendo niños. Pero esa es otra historia. Déjenme seguir en este punto donde quiero compartirle algo que yo considero que es importante. Mire, estos jóvenes entre 14 y 22 años desgraciadamente están fracasando sin haber tenido éxito en su vida, y es terrible ver cómo una persona sin haber tenido esposa, estudio, trabajo, familia, fracasa. Problema de los jóvenes. Sin embargo, el alcohólico tradicional, él empezó a ser un bebedor social y pudieron pasar algunos meses o años hasta que detonó ser un alcohólico problema, y pasaron posiblemente otros años y se volvió un alcohólico crónico, y después ya lo llevaron al anexo o tuvo la necesidad de llegar a un grupo. Dice la literatura o las personas que tocan fondo. Nuestros jóvenes están tocando fondo sin haber logrado absolutamente nada. Y a veces para nosotros, los que ya estamos trabajando o los que ya hemos brincado el umbral y que hemos tenido éxito dentro de estos programas, es necesario empezar a ver cómo inspirar a un chamaco para que logre sus sueños, construya sus metas, tenga éxito, tenga logros, tenga felicidad, no sé. Yo considero que en mi caso personal yo tuve la bendición de llegar muy joven. Mi mamá nos esperó y tuve que conocer a Alcohólicos Anónimos a la edad de 19 años. Sí tuve algunas recaídas, viví cuarto y quinto paso. No quería dejar de drogarme, no quería dejar de alcoholizarme porque pensé que esa era mi vida, esa era mi existencia, esa era mi libertad. Hasta que llegué a un punto de quiebre. Yo no te puedo decir que toqué fondo porque por gracia de Dios no pisé un reclusorio, no me quedé sin una pata, no perdí familia a causa de la droga, el alcohol. No le destrocé la vida a una mujer, no le destrocé la vida a unos hijos. Sí, llegué sin nada a AA, sin haber construido nada. Ese es el problema, no construye nada. Entonces, cuando entran a un proceso de recuperación, tienen que empezar a construir. Los jóvenes no se pueden esperar a que tienen que primero sanar o tener una paz emocional. No, hay que ponerlos a trabajar desde el momento en que el joven está dispuesto a vivir sin adicción, porque el problema es que no hace nada, se vuelven a drogar porque no hace nada. Yo amo mucho la literatura de Alcohólicos Anónimos, y la historia sirve para todo este tipo de problemas, para sanar una adicción, para llevar a alguien a que viva una sobriedad constante y posiblemente, y debería ser permanente. Fíjate cómo está la historia de Bill W., un bebedor que empezó socialmente, un corredor de bolsa. Hemos escuchado mucho la historia, cómo a través de empezar a ser un bebedor social, empezó a beber por sus conflictos, sintió libertad, se quitó complejos, etcétera, etcétera. Hemos escuchado mucho de ellos. Después se volvió en un bebedor problema hasta que cuando toca a fondo ya era un bebedor crónico. Pero llega su amigo Evi, un amigo de la infancia. Supongo que los dos chuparon juntos, se echaron sus pegues, a lo mejor estuvieron ahí cotorreando con las mismas pañeritas de la escuela. Y
Llega esa noche Evie a visitar a Bill W. Bill W. ya tenía problemas crónicos por su manera de beber. Las crudas eran terribles, yo me imagino. Tembloroso, agarraba la copa y temblaba. Era horrible ya la manera en que Bill W. respondía ante el consumo del alcohol. Y Evie llega a la casa de Bill W. y le dice: conocí la religión. Así lo explica la literatura. Conocí la religión. Yo creo le acortaron, porque si Evie había recibido a Jesús como Salvador, no creo que haya llegado y le haya dicho: conocí la religión y a través de la religión te vas a salvar. No, yo creo que Evie le dijo: mira, el Señor Jesús quiere liberarte, el Señor Jesús quiere darte una nueva vida, una nueva oportunidad. Tienes que aceptar a Jesús como Salvador, porque Evie venía adoctrinado de los grupos Oswald, y los grupos Oswald tenían un principio espiritual basado en la Biblia y basado en caminos espirituales cristianos, y su doctrina, su caminar, su enseñanza pues era cristiana. Entonces Evie, supongo que sí llegó con Bill W. a decirle que había un Jesús, había un Cristo que estaba dispuesto a salvar su vida si él lo aceptaba. Y claro, yo creo que Bill W. se quedó con esa espina, porque cuando a uno como ser humano está en esa situación, estás perdido, estás confundido, las cosas ya no salieron como tú esperabas, estás tocando fondo y llega alguien y te dice: clama, mira, Dios te puede ayudar, pero pídele. Llega un momento en que vamos a pedir, y Bill W. lo hizo, porque posteriormente no dejó de beber, ¿no? Pero posiblemente se quedó con esa conciencia, la conciencia de que hay un poder superior que podría regresarle la vida. Llega al hospital de manera crónica por su manera de beber. El doctor Silver atiende a Bill W. y el doctor Silver le explica que el alcoholismo no es un vicio, que es una enfermedad, que hay una compulsión por beber, una obsesión terrible, que no le importa absolutamente nada, y hay una alergia que incita al cuerpo de manera natural a seguir bebiendo hasta que el alcohólico pues destruye su vida, porque ya no hay conciencia. Y el doctor Silver manifestaba que esa situación ya era una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad, y es el doctor Silver quien afirmaba eso. Entonces, imagínate la plática que tuvo Bill W. con el doctor Silver. Y le dijo: mire, Bill W., usted es un enfermo. Usted tiene una enfermedad incurable, tiene alcoholismo. No hay nada ya que hacer por usted, señor. Ya no hay nada. Entonces podemos aventar el choro y esto y lo otro, y pasó, y lo que dijo, y no estás diciendo las cosas como son. Estoy dando una interpretación de cómo hubieran sido las cosas, para que no digas: te estás saliendo de principios, nos estás engañando, así no fue, lee mayoría de edad, ¿qué pasó con la opinión de este? Espérame, nada más estoy dando una opinión de cómo pudo haber sido. Entonces llega esa noche cuando Bill W. dice: si existes, Dios, manifiéstate. Y dice que se sintió expulsado a la cuarta dimensión de la existencia, donde Bill W. tuvo una experiencia espiritual y la obsesión desapareció. ¡Wow! Eso es increíble. Pero no había Alcohólicos Anónimos, aún no había grupo. Él no sabía cómo salir adelante. Él recibió su regalo y dijo, así como cuando vas al cuarto y quinto paso, que piensas que las cosas ya son de maravilla, ¿no? Y te vienes bien feliz, bien contento, y sientes que ya la felicidad es total, absoluta y para siempre. Y cuando te das cuenta que los conflictos todavía existen, cuando la familia sigue pensando de la misma manera y te siguen criticando y sigue chocando y siguen habiendo esos mismos arranques, y te das cuenta que no hay cambios, solo que has dejado de beber, y que posiblemente, como ya no hay alcohol, ya no hay droga, tu carácter se manifiesta de una manera más terrible y te vuelves en un neurótico en potencia, y empiezas a destruir y dices, ¿qué pasó?
si acabo de vivir una experiencia espiritual. Yo considero que le pasó eso a Bill W. porque estaba en un hotel, había fracasado de sus negocios, entró en una crisis existencial donde regresó la obsesión. Ya había experimentado ese despertar espiritual, ya lo había palpado, ya lo había vivido. Y a través de una crisis que es normal, a través de un conflicto que es normal, son parte de la vida, son parte de la existencia. Es normal que vivas ese tipo de conflictos, es normal que fracases, es normal, estás experimentando cosas nuevas. Dice por ahí que estaba en el lobby del hotel y escuchaba ahí en el bar del hotel cómo pegaban las copas. Yo me imagino la risa de las mujeres alegres, el jajaja, la música. Y por lógica, la obsesión se manifiesta, despierta. Y tú crees que no, dijo, pues ahorita voy a entrar y me voy a aventar una, nada más una, para relajarme. Pero sabía Bill W. que si se aventaba una, iba a destruir su vida. Con una que se tomara, Bill W. iba a volver a destruir su vida, su existencia. Con una nada más, una basta para destrozar nuevamente su vida y la vida de la familia que está a un costado. Sin embargo, hizo algo poderoso y a veces esa parte no se concientiza, esa parte no se le valora dentro del principio. Muchas veces nosotros entramos en crisis y entra la obsesión, queremos beber. Cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, al grupo, y llega esa obsesión de querer beber por el conflicto, por lo que sea, falta de... Hay muchas versiones por la cual puede llegar una obsesión, ¿no? El punto es que llega la obsesión y tienes ganas de beber. Y muchos por ahí dicen, no, espérame, yo tengo las 10 técnicas para que cuando llegue la obsesión no bebas, no te drogues. Respira hondo y di 10 veces, Señor, que se vaya la obsesión, Señor, que se vaya la obsesión. O vete a correr o chúpate una paleta. Y se pueden inventar 1000 métodos para alejar esa obsesión y posiblemente funcione, no estoy diciendo que no. Pero dentro de una raíz espiritual, lo que a Bill W. le funcionó para no irse a beber esa noche, agarra el directorio del hotel y empieza a buscar teléfonos de iglesias, de hospitales, y bien desesperado decía, no hay algún alcohólico activo por ahí, yo quiero hablar con un alcohólico, quiero charlar con un alcohólico. Posiblemente se acordó la noche cuando Evi lo fue a visitar y le transmitió el mensaje de vida, y en lo más profundo de su ser, en esa crisis existencial, en ese fracaso, en ese duelo, en ese dolor, no fue y dijo, padrino, quiero beber. No fue y dijo, ya no aguanto más. No, y dijo, escúchenme, por favor, quiero volver a drogarme, no lo dijo. Buscó un alcohólico. Muchos posiblemente lo tiraron de a loco. ¿Cómo crees? No manches, aquí no. Le colgaban hasta que una mujer le dio el teléfono del doctor Bob y lo visitó y platicaron horas. Ese día Bill W. no bebió. Ese día el doctor no bebió. No fue la última vez. No fue su última borrachera o la última vez que el doctor Bob bebió. Posteriormente se echó dicen que una cerveza, un trago de alcohol, pero ese es otro punto para que también no pienses que estoy diciendo ese día que Bill W. platicó con el doctor Bob, los dos dejaron de beber, no. Pero ese día sucedió la magia, sucedió lo increíble, sucedió lo que verdaderamente pasa cuando te llega la obsesión. Tienes que ayudar a otro ser humano. Tienes que comprender a otro ser humano. Tienes que escuchar a otro ser humano. Entender la enfermedad del otro ser humano que está peor que tú. Porque tú ya recibiste la ayuda.
Tú ya recibiste el mensaje. Posiblemente tú ya viviste un despertar espiritual. Lo que estás viviendo nada más es una crisis. Y para alejar esa maldita obsesión necesitas ayudar a otro ser humano. No tienes que hacer 20 lagartijas. No tienes que ir a correr de Tlanepantla y de regreso. No tienes que chuparte 20 paletas. No tienes que orar 20,000 veces que te arranquen la obsesión. Tienes que ir a ayudar a otro ser humano que está sufriendo y posiblemente sea un alcohólico, posiblemente sea un codependiente, posiblemente sea una persona con trastornos emocionales y posiblemente sea tu esposa, tus hijos que tienen conflicto, porque muchas veces no los hemos escuchado, no hemos puesto atención en su sufrimiento, en su dolor. Ahí está la clave. ¿Cómo voy a vencer la obsesión cuando me llegue ayuda a otro ser humano? Soy tu amigo Guillermo Salinas. Soy tu amigo Guillermo Salinas, no Salines. Soy tu amigo Guillermo Salinas. Nos vemos la próxima. Felices 24 horas.